Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Mi estimadísimo Luis, ahora ya no te puedo decir Huicho porque ya nos dijo el invitado anterior que solo Huicho te digo. Mi estimadísimo Luis, bienvenido al episodio 59. 59, Gracias, ¿vamos? 59. Gracias, Carlos. Me puedes decir Huicho, Luis o como querrás. Sí. Sos mi brother. Seguimos con la serie del propósito de la prueba y hoy tenemos un invitado muy querido. Yo no sé si él lo sabe, pero es muy querido para nuestra generación. Sí, te acordamos gracias. con mucho cariño. Nos acompaña el ingeniero Raúl Rodríguez. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Es un gusto poder saludarlos a ustedes, Carlos y Luis, y a todos los que los escuchan y los ven. Aquí estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes. Estamos contentos de tenerte aquí, Raúl, de verdad. Para nosotros fue así como, ¿será que nos va a decir que sí? ¿Será que nos va a decir que no? Porque tantos años de no tener comunicación con vos, pero nos agradó mucho de verdad y reconocemos tu disposición, tu humildad de venir y decir, bueno, sí, grabo, buenísimo, pongámosle fecha. De verdad, estamos muy, muy contentos y sabemos que es nuestra respuesta del Señor, ¿verdad? De querer tenerte aquí en el programa porque sabemos que sos una persona que Dios usa, te ha usado siempre. O sea, sos para el que no te conoce, sos ingeniero, sí, pero sos cantante, o sea, músico, sos predicador. Tenés un ministerio ya nos vas a ir contando un poquito más, pero de verdad, o sea, es un conjunto de dones que el Señor te ha dado en una persona, así que de verdad es un honor tenerte aquí, Raúl. Bueno, siempre que nos comparten de algo del Señor, tratamos de darle prioridad. De verdad lo hemos dicho con mucha sinceridad que cuando compartimos algo del Señor, se pone en la posición de primer lugar y lo catalogamos como algo tremendamente importante. Como tú decías, pues yo he sido un hombre de iglesia, diríamos. Pasé 30 años en una de las iglesias más grandes de Guatemala, en las funciones ministeriales que cualquiera ve visiblemente en una iglesia, haciendo de todo, hasta comenzando como servidor o diácono ahí en los parqueos y teniendo pues el privilegio de dirigir alabanza, de compartir la palabra. Y sí, hemos estado ahí muy felices y contentos sirviendo al Señor ministerialmente y profesionalmente, que nos ha dado también esa oportunidad de estar involucrado en proyectos de construcción de templos. Buenísimo, Raúl. Y para entrar en materia, estamos en una serie que el Señor nos puso en el corazón, que teníamos que hablar de las pruebas. Este es un tema poco popular, pero es como dice Carlos, el elefante en la sala. O sea, todos estamos sometidos a pruebas, todos pasamos por pruebas, algunas más difíciles que otras, pero como no es un tema del cual queremos hablar porque nos causa dolor, porque nos da vergüenza, porque sentimos que de pronto no hacemos quedar bien a Dios por la prueba en la que estamos pasando, entonces no hablamos de eso. Pero aquí decidimos hacerlo público y desmitificar todas aquellas cosas que vienen alrededor de la prueba, de que porque estás en pecado estás en prueba, de que porque saber que hiciste estás en prueba, de porque, o sea, hay tantas cosas alrededor de la prueba cuando no hay una comprensión de la palabra de la Escritura, en donde sabemos a través de la Escritura que las pruebas son parte de la vida del cristiano y que son parte del plan de Dios para formarte a la imagen de su Hijo Jesucristo, que de acuerdo a Romanos 8:1 dice que todo ayuda bien aquellos que amamos al Señor, es decir, aquellos que fuimos llamados conforme a su propósito, para ser hechos conforme a su imagen, entonces a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces sabemos que con toda certeza que todo lo que nos pasa es para nuestro bien, o sea, independientemente que sean pruebas y pruebas duras y difíciles. Y siguiendo en esta prueba hemos estado hablando de Santiago. Santiago ya llevamos del 1 al 8. Hoy vamos a hacer una pausa en Santiago. Vamos a hablar de pronto un poquito de Pedro, que casualmente habla de lo mismo, y otros versículos y otros autores ahí en la Biblia que hablan del tema. Pero antes de entrar en materia, hice todo este preámbulo para que nos escuchen, así como de qué están hablando, de qué van a hablar. Bueno, las pruebas. Vamos a hablar de las pruebas. Y hoy particularmente vamos a hablar de cómo enfrentar el dolor en medio de la prueba, porque, o sea, la prueba es, parte de eso es que lleva implícito un sufrimiento. Y hay muchas dudas que surgen alrededor de esto, Raúl, porque esas dudas de ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Será que a Dios no le importa? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios me odia? Y, o sea,
¿quién pecó? ¿Mis padres o yo? O sea, tantas dudas que surgen alrededor de esto, que por eso te invitamos, Raúl, porque sabemos que tenés un testimonio de verdad, de vida. Estás caminando, hoy nos acabas de decir, priorizas las cosas del Señor a pesar de las pruebas que has pasado. Y yo te quiero empezar preguntando por ese ministerio que vos y tu esposa dirigen. Caminemos juntos. Correcto. ¿Sí? Sí, Caminemos Juntos es un grupo de personas y es algo que nació familiarmente, le decimos. No es una iglesia, sino es simplemente una organización con fines de apoyar a las personas. Y básicamente en el duelo, todo nació por la partida de nuestro hijo Alex en el año 2011. Ya estamos a más de 11 años de la partida de Alex. Él murió trágicamente en nuestra ciudad y eso nos partió la vida. Siendo nosotros una familia dedicada al Señor, estando sirviéndolo, etcétera, pues vino una situación como esta en la cual lo que surge son muchas preguntas y vienen muchas situaciones duras y difíciles. Y por supuesto el tema de hoy, que es el dolor. Aprendimos que en el proceso de duelo, que viene de la palabra dolos, que significa dolor, porque esto de verdad que duele, nos trajo mucha enseñanza. Simplemente creemos ahora, después de verlo a 11 años de espacio, creemos que Dios en el tiempo sí va ayudándonos a integrar las cosas en nuestra vida y cuando volvemos atrás lo vemos diferente. Como bien decías, pues todo ayuda a bien. Lo que pasa es que cuando estamos en el momento no lo entendemos. Yo al día de hoy no puedo explicar de una forma satisfactoria, ni ha venido nadie, ni creo que ningún argumento me valdría que me digan, mira, lo de Alex pasó por esto y por lo otro. Creo que es algo que se sale del límite de nuestra mente. Tenemos que ponernos humildes delante de Dios y creer que lo que Él hace es como su palabra dice, es bueno y que Él es bueno y su misericordia es para siempre y no lo entendemos. Yo sé que hay muchas personas, cantidad de personas que se han visto apoyadas, beneficiadas con lo que hemos podido compartir en estos 11 años y si no hubiera sucedido lo que sucedió con Alex, no habría pasado. Ahora, digo yo, qué bonito, ¿verdad? Tenía que pasarme algo así para que otros se beneficiaran. No lo logro entender como persona. Simplemente lo acepté porque creo y amo a Dios. Para mí parte del milagro es por qué. Si Dios permitió, porque aquí he llegado a la conclusión de que lo que pasó no es que, a Dios se distrajo un momento. No, o sea, Él estaba ahí. Y si Él estaba ahí, Él lo permitió. Y si Él lo permitió, hasta podría decir, sí, fue ahí con su consentimiento. Yo no logro entender esto, pero tampoco logro entender por qué sigo amando a Dios más de como lo amaba antes de que pasara. No puedo entender por qué no siento la rabia que sentí en el momento del shock, en el momento de la tragedia, porque ahora lo que hago es que tengo gratitud en mi corazón porque reconozco que Dios salvó a mi hijo y ahora sé dónde está mi hijo, sé con quién está mi hijo y las cosas se han integrado de una forma diferente. Entonces, para mí, esto lo que hace es que nos hace más fuertes aunque no lo creamos así. La palabra enseña y hay una cita muy hermosa en Hebreos 12:11 que dice que al principio de una prueba, de una disciplina, pues todos estamos como molestos y no estamos muy a gusto, pero al final, cuando logramos ver un resultado o lograr entender un poquito, tenemos siempre que reconocer que Dios tenía razón. Entonces yo no puedo dar una explicación ni estaría satisfecho con ninguna de lo que nos pasó como familia, la tragedia de que Alex falleciera. Pero reconozco que Dios nos sostuvo, reconozco que el evangelio funcionó porque no nos hundimos y reconozco que Dios sigue siendo bueno y no entiendo cómo lo sigo amando más, solo sé porque Él es Dios y Él es bueno y nos ha sostenido. Interesante, yo me identifico con lo que contás de que pasa el tiempo y uno nunca va a tener una explicación satisfactoria. Así es. Pero en medio de, porque hemos hablado ya muchas veces también yo pasé una situación similar a la de ustedes con mi esposa, mi hijo estaba más pequeño,
Pero con el tiempo uno va entendiendo que alguna razón debe haber. Entonces, uno debe de utilizar esta situación para ser de bendición para las personas. Y yo te contaba fuera de micrófonos que nosotros fuimos una de las parejas que ustedes atendieron en Caminemos Juntos cuando nos pasó lo de nuestro hijo. Entonces, sí, sigan con eso, vamos, porque definitivamente Sí, se necesita gente de valor como ustedes que oriente a las personas. Una tragedia de estas, nos lo contabas vos, destruye familias y es de valiente salir de esto, ¿verdad? sí, el dolor en el cristiano como que quisiéramos que no fuera así. Aquella frase de que nos ofrecieron un jardín de rosas al acercarnos al Evangelio, pues está muy desapegada a la realidad. Tampoco es que sea una tragedia, pero en este caminar hay dificultades, el camino es angosto, en el camino hay dificultades. La gran ventaja es que no estamos solos y que de nuestra parte está alguien que conoce todas las salidas, que conoce todos los apoyos que podamos recibir y alguien que nos ama. Para mí lo determinante con esto es reconocer que en el amor de Dios nos sostiene y nos lleva adelante. Y no es necesariamente tenemos que entenderlo todo. Porque miren, cuando uno analiza el concepto de Hebreos, de fe, solo son interrogantes y son cosas hasta antagónicas. Fe, certeza, seguridad. De lo que se espera, inseguridad. Convicción es algo que yo lo tengo aferrado a mí. De lo que no se ve, otra vez incertidumbre. Entonces, para estar en esto del cristianismo debemos de despojarnos de nuestra racionalización y de verdad confiar, creer en que estamos en las mejores manos. Cuando pasan cosas como estas, yo en lo personal y mi familia dijimos, sí es cierto, Dios funciona, Dios nos ama y Dios nos sostiene en una tragedia como estas que es de las terribles que le pueden pasar a alguien en la vida. Entonces, para acercarse a Dios lo que hay que hacerlo es creyendo, creyendo. O sea, como dice la misma escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia habla repetidamente del tema de las pruebas. No es un tema que lo tenés que rebuscar. No, está, siempre ha estado. Lo hemos ignorado y lo hemos ignorado porque no nos gusta. Nadie quiere pasar por pruebas. Menos yo diría, quizá la prueba más dura que alguien puede pasar como la que ustedes pasaron. O sea, yo no puedo imaginar el dolor que eso puede causar en un padre. No puedo. O sea, sin embargo, me hace recordar el amor de mi Dios, que Él entregó a su Hijo en sacrificio para que muriera en una cruz por mí. O sea, tu historia solo me recuerda al Evangelio. Y te lo agradezco que no lo contés así. Miren, así es. Miren, Carlos y Luis, yo les quiero decir algo que a veces la gente no lo entiende, pero creo que es la realidad. Ustedes me van a escuchar a mí hablar de la partida de Alex, de que Alex está con el Señor, de que el Señor lo rescató, etcétera, pero casi nunca me van a escuchar decir que la pérdida de Alex. La Biblia enseña que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ganancia es lo contrario en pérdida. ¿Ya? Entonces, yo perdí la relación de día a día con Alex, la relación de abrazarlo, de besarlo, de escuchar su voz, etc. Yo perdí la relación, pero yo no perdí a mi hijo, porque mi hijo está más vivo que nunca y está en el mejor lugar que puede estar y acompañado de la mejor persona que puede estar acompañado. Ahora, esto en medio del dolor nos trae consuelo. La Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y volvemos al tema del entendimiento. Cuando yo me acerqué al Señor, me acuerdo que alguien me dijo, mira, Raúl, vos que sos universitario, todo quiere que se lo demuestren con pruebas. Mira, me dijo, por más que tengas buena memoria y lo que querrás, nunca, jamás se puede comparar con la infinita mentalidad de Dios. Entonces las cosas de Dios no se pueden entender. Las cosas de Dios hay que aceptarlas y Él sigue siendo el creador y nosotros la criatura. Entonces para uno creo que es muy sano esto. Entonces yo no digo, yo perdí a Alex.
Alex está en el cielo, Alex está con el Señor, porque el vivir es Cristo y el morir, dice la Escritura, es ganancia. Entonces, para Alex fue una ganancia. A nosotros nos tocó duro el asunto, pero nos enseñó muchas cosas. Y de verdad que el tener la paz y tranquilidad de la esperanza que Jesucristo nos da con la vida eterna, tranquiliza los corazones. Y yo, si te puedo preguntar esto, cuando pasó lo de Alex, ustedes ya tenían muchos años de ser maduros en la fe. Casi por así 30. decirlo, casi Casi 30. Pero mira, todos ponemos una esquela. Cuando Alex falleció, yo iba a una célula ahí donde Fito. Y me acuerdo que creo que lo enterramos un domingo lunes. Y yo el jueves estaba en la célula porque andaba como que era zombie. Estaba en la etapa del shock que a todos nos pasa en el duelo. Pero realmente creo que uno se sostiene como viendo al invisible, así como dice la Escritura. Pero pusimos una esquela que todos ponemos cuando alguien fallece. Y nuestra esquela decía, los Rodríguez Marroquín seguimos siendo 4. Vilma, Susi, Alex y Raúl. 3 viven en la tierra y 1 vive en el cielo. Y eso a mucha gente le gustó, le impactó porque era un mensaje de esperanza, o sea, y de realidad. O sea, Alex ya no está aquí. No hay que hacer nada por Alex. Porque uno se topa mucho con la gente, más que todo cuando hay partidas y fallecimientos, de que hay que darles una empujadita. Nada hay que hacer. Todo lo que había que hacer por la persona que falleció son los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora donde tenemos que poner la atención es en nosotros los que quedamos sobre esta tierra, porque la infinita sabiduría de Dios decidió que lo más conveniente era que mi hijo partiera. Los días estaban contados y el día de él era el señalado. Ahora nosotros decidió que sigamos en la tierra. Pues si vamos a seguir en la tierra, vamos a seguir con plenitud de vida. Claro que vamos a tener el proceso del duelo, del dolor y todo lo que ustedes han estado hablando, que es muy sano que la gente entienda y sepa que tenemos presente el dolor, pero que tenemos ungüento, que tenemos aceite, que es el Espíritu Santo de Dios, que es el consolador. Cuando nos hablan, yo crecí en un colegio, el Liceo de Guatemala, y ahí nos enseñaban muchas cosas de Dios que yo agradezco porque me sirvieron. Pero aprendí después que el verdadero representante de Dios sobre esta tierra es, como dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Me acuerdo muchas veces en los procesos de dolor por la partida de Alex, yo aprendí a lo que a veces decían las mujeres que tienen días difíciles. Entonces en mi familia decía, yo tengo días difíciles también, pero eran los días en que me recordaba y el dolor era así como intenso. En los días difíciles las mujeres están todas raras, pues yo me ponía todo raro por recordar a mi hijo. Me acuerdo entrar a mi habitación y decirle, Señor, necesito tu paz, tu consuelo, lo más pronto que se pueda. Y siempre llegaba y siempre me quedaba dormido. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es algo que yo no entiendo, pero les puedo garantizar y decirles es real, efectiva y verdadera. Me encantó lo que acabas de decir, el consolador. La verdad es que ahorita que estamos hablando de todo este tema del duelo y no solo del dolor en general de la prueba, porque no todos experimentamos esa prueba tan dura, pero saber la esperanza que hay un consolador, alguien que nos consuela, que nos entiende, que sabe que estamos llorando, que sabe que estamos pasando por dolor y que no es ajeno a ese dolor. Yo quiero hablar de esa esperanza de la cual estás hablando porque de alguna manera Pedro en su primera carta habla de esto, pero también nos habla de los procesos duros para llegar a esa esperanza. Y lo quiero leer, si ustedes me permiten, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honor en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y eso es lo que nos acabas de decir, Raúl. O sea, vos solo que nos lo diste en vivo,
Pero justamente todo el Sí. testimonio que nos contaste es esto. O sea, Ujú. alégrense. O sea, decir, pero ¿cómo puedo alegrarme ante un hecho duro que me está causando dolor? Por la esperanza. Por la esperanza que tenemos en un Salvador y en un futuro más esperanzador que este presente, que es temporal. Lo que pasa es que nos aferramos al presente y nos aferramos a todo lo que vemos y nos olvidamos de que la promesa está hecha para vivir allá con el Señor y disfrutar del Señor y pasar nuestra mejor vida allá con el Señor. Y aquí lo que dice es que estas pruebas temporales, aunque pasaras toda la vida en prueba, es temporal porque tu paso por la tierra es un momento. En algunos podrá ser de unos pocos años, como el hijo de Carlos, menos de un año, 11 meses y medio. 11 meses. Sí, con Alex fueron 23 años. Y fíjate, es que yo siempre, y no sé si me equivoco, ustedes han visto casos así en el ministerio, pero yo siempre pensé que lo único que puede doler más que la pérdida de un hijo como la que tuve yo es tener un hijo que vivió más tiempo contigo. Pero no sé si es una forma simplista de entender el dolor, pero uno piensa, entre más tiempo estuvo con vos, más te va a doler. Mira, yo ahorita tengo un nieto que va a cumplir un año. Y le decía a mi esposa, fíjate que yo estoy viendo cosas con Andrés, que es mi nieto, pero no, Dios es tan bueno en su misericordia que yo me acuerdo claro de cosas de Alex, pero no me acuerdo de muchas etapas. Y él creo que permite bloquearnos ciertas áreas para que no sea tan fuerte este dolor que es el tema. Fíjate que siempre en 1 Pedro, que has estado leyendo, pero 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, los que están sufriendo, porque pues, sería interesante viéramos que no solamente la gente piensa que es motivado por Dios siempre el dolor y el sufrimiento, y no siempre, pero a veces sí, como esta cita dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Eso es categórico de que en este caso está hablando de que Dios lo permite. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagan el bien, como decías, estar con alegría, estar con contentamiento, con esperanza. Pero nos tenemos que entregar al Creador y que sigamos practicando el bien. O sea, que una situación de estas que bueno, Dios la permitió y nos causa el dolor tremendo, que no nos separe. La Biblia enseña que Dios no nos tienta, pero la prueba, como Él es creador, tiene todo el derecho. Y cuando nos compara con oro y plata, ustedes saben la semejanza que Él hace de meter al fuego el oro y la plata para quitar impurezas. ¿Alguien quiere ser usado por Dios? Bueno, le vamos a quitar las cositas que hay que quitarle, y eso no es con caricias, eso posiblemente es al fuego, y eso posiblemente cause dolor. Pero también tenemos la certeza de la que la Escritura dice que Él no va a permitir sobre nosotros nada que nos llegue a destruir. Entonces, como que Él nos tiene calibrados, por supuesto. No solo nos ama, sino nos creó. Entonces, lo que Él permite en nuestras vidas que implique dolor, tenemos que tener la certeza de que no nos va a destruir y la certeza de que debemos de seguir por el buen camino, ya que al final Él siempre nos tendrá como más que vencedores, como lo que nos han enseñado en su palabra, más que vencedores. Hay una frase, leyendo lo que vos nos enviaste, porque Luis siempre nos prepara el tema, yo solo vengo aquí yo soy el de los chistes. Y leyendo lo que nos mandaste, yo investigué un poco y hay una frase de este escritor C.S. Lewis, el famoso C.S. Lewis, que dice, Dios, quien previó tu tribulación, te ha armado especialmente para pasar a través de ella, no sin dolor, sino sin mancha. Él sabe que vamos a sufrir, Él sabe que va a haber dolor, pero ojalá todos pudiéramos tener desde el principio ese entendimiento que ustedes tuvieron como familia de la situación, que yo te preguntaba que si fue tan así de a la semana siguiente ya sabían cómo querían reaccionar. En mi caso, y yo le he contado a Luis y le he contado acá, yo pasé 8 años y sigo sin entender, pero pasé 8 años antes de regresar a estar firme en la fe. Nosotros tuvimos situación como de locura porque a mí me impresionó tremendamente ver a tanto joven, amigos de Alex, en el funeral. Y los veía llorar sin consuelo, sin esperanza. Nosotros llorábamos, pero con esperanza. Y en ese funeral yo compartí del Señor. Los invité a que abrieran su corazón al Señor.
Y a la semana siguiente o a los 10 días hicimos un evento en un hotel, invitando a todos los amigos de Alex y les compartimos del Señor, de que estábamos llorando, estábamos con dolor, pero insistiendo que teníamos esperanza y que pensaran en sus vidas. Porque yo por Alex ya no, todo lo que yo como su padre pude haber hecho en la tierra lo hice, pero el que hizo todo por él fue su Padre Celestial, que lo tiene con él en el paraíso. Entonces el enfoque era a ellos, los que quedamos en la tierra. Con nosotros hay que trabajar, con nosotros hay que esforzarnos para que en medio del dolor podamos seguir adelante. Ahora, las promesas de Dios a todos nos gusta tenerlas, pero hay una promesa que es dura. En el mundo tendréis aflicción. O sea, más evidente, más claro que eso no puede ser. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confianza, como yo he vencido al mundo. Entonces, por eso es que nos llaman más que vencedores, porque con Él podemos tener victoria. Y no es de simplemente alegrarnos por eso. Es que estamos en buenas manos. Pase lo que pase, estamos en las mejores manos. El año pasado, yo lo he contado acá, nosotros con mi esposa rehicimos nuestras argollas de matrimonio porque cumplimos 25 años. Ya no les queda de plata. Sí, bueno, aparte que engordado. Vamos. A vos no te queda, Lorena, sí todavía le queda, Sí, seguro que sí. Pero fíjate que, ¿por qué las rehicimos? Bueno, era un acto simbólico para nosotros. No hicimos ningún acto de renovar votos, solo entre nosotros, ¿verdad? Se lo dijimos a Dios y nos lo dijimos entre nosotros y pues en lugar de invitar a comer a todo el mundo, nos invitamos nosotros el uno al otro a comer. O sea, no hicimos mayor cosa. Pero lo que sí hicimos fue cambiar las argollas, pero no compramos unas nuevas, sino fue bien significativo esto que hicimos. Pusimos nuestras argollas viejitas, lastimadas, golpeadas, las pusimos en el crisol. Es un acto que se hace. Algunas pocas joyerías tienen eso, tienen un lugar preparado. Y pones tus joyas, tus anillos. Y uno mismo le lleva al fuego. Sí. Y ves cómo se deshacen y se hacen agua, ¿verdad? En instantes. O sea, es impresionante cómo a ese calor el oro no tarda. Es que en instantes se hace agua. Lo curioso de esto es que, fíjate que nos dijeron que con el material de nuestras argollas iban a hacer unas nuevas argollas. Pero no era suficiente lo que teníamos. Entonces le pusieron una bolita de oro en el centro que fue derretida con nuestras argollas. Y fue significativo ver todo esto porque te digo, vimos que lo que nosotros traíamos como materia prima no era suficiente. Necesitábamos de esa piedra de oro preciosa en el centro, que fue sometida al fuego con nuestras piedras preciosas. Y de eso salieron las nuevas argollas. Dios hace cosas nuevas. Dios nos hace pasar por el fuego para hacer algo nuevo de nosotros. O sea, su propósito no es malo. El propósito de Dios no es destruirte, es reconstruirte, es rehacerte. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, ¿qué tengo que hacer? Necesitas nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Porque la criatura que eres no, o sea, tiene tantas impurezas, tiene tantos defectos, tiene tantas cosas. Y cuando somos sometidos al fuego, a esa prueba dura, es cuando realmente la esencia de nosotros que se deshace llega y Dios la puede moldear, como está en Jeremías, a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, por eso dice en Jeremías en esa parábola, no puedo hacer yo, oh Israel, lo mismo con ustedes cuando deshizo el barro y hizo algo nuevo. O sea, Dios puede hacer de nosotros lo que Él quiera porque Él es nuestro creador. Pero no nos deshace, no nos tira a la basura. Él nos hace algo nuevo, nos está formando a la imagen de su Hijo. Porque esto es bueno, esto es mejor de lo que nosotros queremos. Y pasar por la prueba no siempre te lleva al final esperado. Porque te aseguro que
que las experiencias que ustedes dos han vivido no era ese el final esperado. Pero lo que Dios hace en la vida del que pasa la prueba es mejor. Es mucho mejor de ese final que yo hubiese esperado. Y el gran final está aquí descrito. O sea, es ese momento cuando nos encontremos con nuestro Creador. Y ese es el final de la historia, no el haber salido de una prueba o no. Y si lo hice bien o lo hice mal. O sea, no, el final de la historia es que fuiste formado en ese momento a través del fuego. Sí. Y fíjate que no hay que tenerle, digamos, como horror al dolor. Una vez escuché algo que suena difícil de entender a la primera, pero tiene razón. Decía un médico, dele gracias a Dios por el dolor. Si no le hubiera dolido, usted no hubiera sabido que tenía un problema en el estómago. Si no le hubiera dolido la cabeza, no hubiera sabido que tenía presión alta y se hubiera muerto, como le llaman el asesino silencioso. El dolor es una alerta. El dolor es algo beneficioso para el ser humano cuando lo enfocamos de esa forma. Ahora, el dolor es parte del proceso de cualquier persona si quiere ir, digamos, subiendo en su vida, y no es de que sea competencia, sino simplemente la purificación, el engrandecimiento, en el buen sentido de la palabra, va acompañado de dolor. O sea, el dolor es parte de la vida de un atleta, es parte de la vida de una eminencia de estudios. El dolor es parte de la vida de un cristiano que quiera agradar a Dios y servir a Dios. Pero no es que seamos masoquistas, simplemente el dolor lo podemos enfocar como algo que al final, como hemos hablado, es positivo para nuestras vidas. Como les hablaba de este médico, el dolor trae beneficios porque nos alerta, nos ayuda. El que va al gimnasio, no sé ustedes si son hombres de gimnasio, pero el que... Pues como podrás ver. El que hace ejercicio dice, si no duele el músculo, no funciona. No pain, pegó, no gain. No pegó. Gringos. Entonces, el dolor es parte del proceso. Sin ser, como les digo, masoquista, simplemente es parte del proceso. Entonces, con el Señor todo es posible. Es lo que tenemos también que tener arraigados, que todo es posible con Él. Y no hay que tener miedo ni temor, porque cuando la Biblia dice que de Él hemos recibido amor, poder y dominio propio, es interesante que también dice que el temor no es de Dios. O sea, cuando algo viene y nos asusta, eso no es de Dios y lo tenemos que identificar. Pero hablando de esto del dolor y los padecimientos, lo que lo provocan, yo les decía antes de entrar a los micrófonos que es cierto, Dios, como leímos en 1 Pedro, Él específicamente permite el asunto por un propósito, que a veces no entendemos o a veces es revelado. Eso es decisión del Señor. Pero tenemos que tener también conciencia de que ese dolor causado por los padecimientos a veces viene del enemigo, así como Pablo decía, muchas veces quise ir con ustedes y Satanás me lo impidió. O sea, le tenía bloqueos y le hacía, como quien dice, el mal tercio, ¿verdad? No le permitía desarrollar sus planes, y eso es padecimiento, eso es dolor. Pero el dolor también viene por irresponsabilidades nuestras, ¿verdad? Por irresponsabilidades de cómo actuamos. El comprador compulsivo, que en nuestro medio es aquel comprador compulsivo que se mete a grandes deudas y después tiene el gran dolor de estar pagando, pero por su gusto y su gana. Pues sí. Claro. Y así podemos encontrar muchas cosas. El que vino y se puso una gran borrachera y fue a estrellar su carro y tiene consecuencias legales, etcétera. No hay que decir, es que Dios, es que el diablo. No, hay que asumir responsabilidades de nuestros actos. Si algo tenemos los cristianos es que hemos recibido libre albedrío. Y ese libre albedrío nos permite decidir. En el caso de nosotros, los Rodríguez Marroquín, decidimos creerle a Dios que nos iba a sostener en esta situación de dolor. Y nos sostuvo, pero hubiéramos podido tomar otra decisión. Yo vine aquí con mucho gusto, pero decidí venir. Hubiera podido decidir al contrario. Entonces, no tenemos que aislar de que nosotros somos muchas veces responsables
del dolor que estamos padeciendo. A veces hasta por no comer bien, no cuidarnos, ya que estamos hablando de ir al gimnasio, no hacer cosas que sabemos que debemos de hacer, vienen padecimientos, vienen dolores. Y entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y diría yo, simplemente por ser habitantes del planeta Tierra, estamos expuestos al dolor. Alguien una vez escuché que dijo, se queja, ¿por mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y otro le dijo, mira, ¿por qué no preguntas por qué no a mí? O sea, ¿qué corona tengo yo? Yo soy habitante de este planeta que todos conocemos en manos de quién está, por lo menos que sabemos un poco de la Biblia y sabemos que el asunto aunque nos dice que se va a componer, esto no se va a componer, esto va de mal en peor. Pero también sabemos que el Señor nos tiene en su mano y de su mano nadie nos puede arrebatar. Entonces, muchos dolores y muchos padecimientos no solamente vienen por cosas de que Dios permitió, que el enemigo se metió. No, tenemos que reconocer que somos responsables nosotros mismos y de que estamos habitando una tierra caída, una tierra pecaminosa, y eso hace que hayan este tipo de dolores. Pero para el que cree en Jesucristo, es seguro que va a salir bien. Es seguro que no va a ser arrebatado. Y es por un precio que se pagó por cada uno de nosotros. Un precio inigualable, incomparable, que nadie lo va a poder igualar. La sangre de Jesús en el Calvario. Eso me asegura y me tranquiliza a mí que Alex, mi querido Alex, está con Dios. Se hizo para mí realidad aquello que dice Juan cuando dice, no se preocupen, yo voy a prepararles un lugar para cuando yo esté, ustedes estén también. Y en ese lugar hay mucho espacio, por si alguno tenía pena de que no iba a caber, hay mucho espacio. En la casa de mi Padre, mucho espacio hay. Entonces, todas estas cosas vienen a cobrar como vida cuando estamos en un dolor. Se ora diferente cuando hay dolor. Sí. Que cuando estás saciado y cuando estás en paz y tranquilidad. Empezar porque orás. Ok. Cabal. ¿Sí? Entonces, Lo único que nos queda es orar, dice uno. sí, hay que sentir la necesidad, el dolor, la angustia, para que entonces salga de nosotros esa oración con fe y ferviente. Entonces yo diría, no hay que tenerle temor al dolor. Es parte de la vida, es parte del cristianismo, pero el cristianismo lo que tiene al final es victoria y lo que tiene es una vida plena que podemos vivir en medio del dolor, en medio de la ausencia, en medio de las limitaciones, con paz y tranquilidad de que Dios está de nuestro lado. ¿Por qué? Porque nos ama. Esa es la gran diferencia. Eso que decías del doctor, que dice de gracias a Dios con el dolor porque les indica que está mal. Hay una frase también de C.S. Lewis que me encontré un montón. Él tiene un libro que habla del dolor, por cierto, no sé si ustedes lo han visto en Caminamos Juntos. Sí. Y dice, el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Y la verdad es que, ahora que platico personalmente, bueno, también pues acá con Raúl, que tiene sentido a vos cuando estás en medio de esas situaciones de dolor, pero sabes a dónde ver. Qué hermoso es escuchar la voz de Dios. Y yo estoy seguro que hay mucha gente cristiana como nosotros que va a nuestras iglesias que tal vez no ha entendido eso, vos, que pasan una tragedia y lo primero que pasa es lo que me pasó a mí, vos. ¿Por qué a mí? No, esto no puede ser así. No, la Biblia no funciona. Y uno empieza a cuestionarse, pero voltea a ver a otro lado, no voltea a ver a Dios. Pero si uno en medio del dolor voltea a ver a Dios y escucha cómo uno se está gritando, decir, aquí estoy. Esto es para ti. ¿Ves cómo Dios actúa? Sí. Cómo Dios te rescata, cómo Dios te compone la situación. Y miren, ya que están en Pedro, 1 Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, nosotros no tenemos ni idea de lo que es padecer como cristiano con lo que leemos en el Evangelio de cómo les fue de horrible a muchos por creer en Cristo Jesús. Fueron partidos a la mitad, fueron masacrados, etc. Y hay países actualmente donde ustedes saben que sufren por ser cristianos. Nosotros en Guatemala, gracias a Dios, no tenemos eso crítico, pero la Escritura dice 1 Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Al final, como les digo, nosotros ya vemos el final de esta historia. Y la historia no es que se va a componer y que va a venir y que todo se va a poner color de rosa. No,
pero sabemos que Dios se va a glorificar. Y sabemos que nosotros estamos resguardados porque somos ovejas del pastor. Hay diversas pruebas. Por eso, tanto Santiago como acá Pedro lo dice, cuando pasemos por diversas pruebas. O sea, creo que hemos estado hablando de la más dura de todas las pruebas, que es la pérdida. Bueno, ya explicaste, no es la pérdida, la separación de alguien amado. Pero hay diversas pruebas. Te voy a decir que hay gente que le tiene más temor a quedarse sin trabajo que quedarse sin vida. De quedarse sin dinero que perder a un ser amado. Tal vez porque lo otro lo miran poco probable que lo que tienen enfrente, ¿verdad? Y hay gente sufriendo por esas cosas, o las hemos sufrido, ¿verdad? A veces le damos más importancia a cosas más pasajeras. Pero cuando realmente nos enfrentamos con esto, con el dolor, es cuando realmente sale de nosotros lo que hay en nuestro corazón. Si realmente hay una fe genuina o nos vamos a derrumbar y vamos a abandonar incluso la fe. Porque el problema de todo esto es que algunos, y de acuerdo a lo que la palabra dice, es que abandonan la fe. Lo que el Señor dijo, ¿verdad? Alguno construyó su casa sobre la arena, vinieron las lluvias, vinieron las tempestades y se llevó la casa. Y otro construyó sobre la roca. Vino la lluvia, vino las tempestades y permaneció. O sea, en ambos vino la misma condición, lluvias y tempestades, lo que estamos hablando, diversas pruebas. O sea, no es una sola prueba, no es la prueba de la muerte de alguien querido, sino diversas pruebas, diversas formas en las cuales experimentamos dolor, quebranto, sufrimiento. El gran objetivo de esto es mantenernos firmes. Y esta era la pregunta que yo te quiero hacer, Raúl, porque para mí, no solo para mí, creo que para todo el que nos escucha es importante, es cómo asimilarlo si la prueba termina en algo que yo no esperaba. O sea, yo oraba y clamaba y esperaba que pasara esto, pero esto no pasó. Sí. En Caminemos Juntos llegan serie de casos de los fallecimientos por diversos motivos. Y algunos de los complicados es cuando oraron mucho por una enfermedad y vinieron algunos con muy buena fe o que entendieron, que escucharon algo de parte de Dios y que la enfermedad no era para muerte y que Dios iba a sanar y después no se sana y muere. Entonces, la situación es de que nosotros no tenemos la certeza y la seguridad de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios implica que a lo que le llamamos bueno o malo, que venga de Él, le damos un visto bueno. Esa es la soberanía de Dios. Aceptar de que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, la pusimos en las mejores manos. Y si ejemplificamos como en la palma de la mano el territorio de Dios y nosotros estamos dentro de su mano, dentro de su territorio, puede haber un león rugiente alrededor, ejemplificado como el enemigo, pero de su mano nadie nos va a arrebatar. Entonces, esa confianza de la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan de una película que decía, paren el mundo que me quiero bajar? Había una película que se hizo famosa porque paren el mundo que me quiero bajar. Esta cosa está tremenda, peor que montaña rusa. Hay una ciudad europea donde el símbolo es una rueda. Y la rueda, dicen que es la rueda de Dios. Unas veces estás arriba y qué nítido, qué paisaje, qué vistas. Otras veces estás abajo y sentís la tiniebla, sentís el miedo. Otras veces vas en medio y estás como ni chicha ni limonada. La vida es así como una rueda. Lo importante es saber que esa rueda o esa mano es el territorio donde está Dios dominando. Y nosotros no tenemos que salirnos de esa mano para estar en la soberanía y el cuidado de Dios. Ahora, ¿qué esperar en la vida del que le entrega su vida a Jesucristo? Que su vida va a ser guardada. Y como decía un hombre de Dios, aunque me mataren, él confiaré. O sea, me gusta mucho que alguien decía, miren, yo puedo morir en un accidente de avión o de carro. Nunca accidentalmente. Un cristiano hablando. Yo puedo morir en un accidente de carro o un accidente de avión. Dios puede usar en su soberanía, en su sabiduría, decirme, lo voy a llevar en que se caiga el avión
o tal cosa, pero nunca accidentalmente. ¿Ya? Nunca accidentalmente, porque Dios no se distrae con los que Él ama. Él tiene cuidado de nosotros. Lo que pasa es que no entendemos la perfecta voluntad de Dios, pero la Biblia dice que es buena, agradable y perfecta. Entonces yo lo que creo es que nosotros como cristianos, en lo que hemos experimentado por lo menos nosotros tres, hay muchas filosofías de vida, hay muchas cosas buenas, positivas, pero para nosotros lo que mejor nos ha funcionado es el cristianismo. Y es lo que viene en el Nuevo Testamento y que es, es la realidad, el reflejo de lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y es la buena noticia de que tenemos para este mundo caído, para estos hombres y mujeres pecadores, para estos bad boys, Ahí está. tenemos Estamos. una esperanza. ¿Ya? Ujú. Somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Entonces sí hemos nacido de nuevo. La Escritura dice que el que practica el pecado no ha nacido de nuevo. Ujú. ¿Practicar qué es? Que voy todos los sábados a jugar básquetbol. Yo practico básquetbol. Yo todos los domingos me echo una chamusca. Yo practico el fútbol. Pero los cristianos fallamos, caemos, somos débiles, somos carne, pero no practicamos el pecado. Así es. Y entonces somos nacidos de nuevo. Si somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas. Si somos nuevas criaturas, tenemos dueño. Y su dueño se llama Jesucristo. Y el precio pagado por nuestras vidas se llama la sangre de Jesús. Y eso nos tiene que tener en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier situación dura y difícil, paz, tranquilidad y contentamiento. La palabra contentamiento es aquello que nos enseñaron una vez que decía, Señor, yo no tengo todo lo que quiero. Y si me preguntas a mí, yo soy fan de los carros. Yo nací en un carro, dice mi mamá, en el asiento de atrás del carro de mi papá. Entonces a mí no me podían decir nada que no naciste en carro. Yo nací en un carro y yo he cambiado muchos carros. Entonces el dicho dice, yo no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Yo vivo agradecido. Yo puedo manejar hoy un buen carro, pero yo quisiera, si se puede, otro. Claro. Pero tengo contentamiento. O sea, no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Y eso me da tranquilidad en medio de dolores, en medio de angustias y situaciones difíciles. Entonces, esto es el cristianismo. No es un jardín de rosas, pero es el mejor estilo de vida que hombre o mujer alguno pueda tener sobre esta tierra. Y de eso damos fe, Carlos, Luis y Raúl. Así es, así es. Buenísimo. Hay una pregunta más que se la hicieron los discípulos a Jesús y yo la voy a hacer aquí también, ¿verdad? Dice que subieron a una barca, dice que subieron la tempestad. Esto está en Lucas 4, los temas Lucas 4, subió la tempestad. La historia está en todos los evangelios, pero voy a dar la versión de Lucas, la voy a parafrasear. Uh-huh. Se levantó una gran tormenta. Jesús estaba dormido en la popa, dice, del barco. Y ellos lo despiertan y le dicen, ¿no te importa que estamos muriendo? La frase es, ¿no te importa? Que perecemos, sí. ¿Ah? Que perecemos. Sí. Que perecemos, ¿verdad? ¿No te importa que perecemos? Y entonces dice que Jesús se levanta, calma la tempestad y les dice, hombres de poca fe. Y dice que después de eso ellos entraron en un gran temor por el que estaba con ellos en la barca. O sea, ¿quién es este que hasta las olas y el viento le obedece? Entonces, fíjate qué interesante. Pasaron de temerle al viento y a las olas y a morirse ahogados a temerle al que de verdad debían temerle. Uh-huh. A esto es a lo que iba yo. Realmente, dos preguntas. La primera es, ¿no le importa? ¿Realmente no le importa a Dios que estemos sufriendo? Y ¿qué me importa? Sufrí porque aguante ese papaito. Uh-huh. O sea, ¿realmente ese es el sentimiento de Dios? Yo creo que no. Y segundo tema es que le tememos a lo que no debemos temerle. Cuando el verdadero Dios realmente es al que debemos temer. Porque si algo de verdad controla todo el universo y todo lo que en él existe y todo lo que en él pasa es el Señor. Entonces, si a alguien hay que temerle con temblor, y no porque le voy a tener miedo, sino de verdad es a entender la soberanía,
todo poder que tiene es Dios. Entonces a veces nos confundimos con eso, pero esa pregunta que a veces nos hacemos es, ¿será que a Dios no le importa que estoy sufriendo? Yo creo que con lo que estás hablando ahí de la narrativa bíblica es parte del proceso, el sufrimiento. Y como el sufrimiento trae implícito el dolor, van de la mano. Entonces, claro que los discípulos se asustaron, tuvieron temor y dolor por sus seres que se iban a quedar aparentemente ellos naufragando y ellos ahogados, y entonces les dio dolor dejar a su familia, etcétera. Pero yo creo que para la sabiduría de Dios es parte del proceso. Ahí nos demuestra Él que ahí Él llevaba la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Él tranquilo y sin problema. Él en paz, sabiendo que iban a llegar a un lugar seguro. Lo que pasa es que, por supuesto, Él conocía el final, pero su palabra nos casi, o sea, tenemos la revelación, así le llamamos a la escritura, la revelación. Entonces, el temor es algo que creo que deberíamos de ubicarlo con Dios como el temor reverente. Me gustó esa frase que nos enseñaron hace mucho tiempo, el temor reverente hacia Dios, temor a no ofenderlo, temor a no fallarle, temor a no pecar, temor a agradarlo, etc. Y evitar el temor a todo lo demás. Me acuerdo de la esposa de un pastor que ella decía que el temor es algo que se aprende, es algo enseñado. Ella decía que de pequeñita vivía en el campo con su familia y cuando habían rayos y lluvias y tormentas, su mamá lo sacaba al porche ahí de la casa y le decía, miren las maravillas, Dios está como jugando fuegos pirotécnicos y miren la maravilla de lo que él hace. Y ellos disfrutaban. Entonces, cuando había tormenta, por lo general, todos se asustan, los niños se esconden. Pero ella no. Ella sentía una belleza y lo disfrutaba porque ella aprendió de pequeña que no era motivo de temor. Entonces, lo que tenemos que aprender es su palabra. Sabernos su palabra, saber lo suficiente de su palabra, vivir en su palabra a diario, idealmente, para que entonces eso nos alimente y nos saque el temor, porque el temor es algo que no viene de Dios. De Dios recibimos amor, poder y dominio propio, pero el temor no. Entonces tenemos que aprender a sacarlo. Y la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿Qué es el perfecto amor de Dios? Algo inigualable que solo lo puede dar, porque es perfecto. El amor de Dios. Para echar fuera el temor tenemos que darle cabida al perfecto amor de Dios. Y ahorita sobre la tierra, como dijimos, el perfecto amor de Dios se llama Espíritu Santo de Dios. Dios, el Espíritu Santo en nosotros, saca de nosotros cualquier temor. Dios siempre está presente. A veces creemos que en el momento de la dificultad no está presente. ¿Dónde estás, Señor? No te veo, no te siento, no te escucho, no veo que estés aquí, porque estoy sufriendo, pero la confianza es que el Señor siempre está. Y su palabra lo respalda en el Salmo 34:15, y lo quiero leer para ustedes. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Sobre todo el 18 me gusta. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y abatidos de espíritu. Cercano. Uno cree que en ese momento no está, pero es cuando más cerca está. Yo no lo puedo ver, yo no lo puedo sentir, yo no lo puedo palpar. Yo estoy sufriendo, me está doliendo, estoy confundido. Yo quisiera que esto pare, pero tengo la confianza que Él está ahí. Y Él no se ha olvidado y mis palabras no están cayendo al aire. Mis palabras están siendo escuchadas por el Dios Todopoderoso que controla el universo. O sea, es lo que vos decías hace un momento. Porque sé su palabra, sé que esto es cierto, porque sé que en medio del dolor, del sufrimiento, de la tortura que me puede causar la incertidumbre de lo que va a pasar, puedo tener la confianza de que yo puedo clamar a mi Dios en el día de la angustia
y el Señor me oirá. Mira, como mi experiencia de director de alabanza, yo aprendí muchas cosas, porque está en medio de nervios y de temores y de miedos, tener ahí miles de personas enfrente en el momento de la alabanza, pero yo aprendí eso, de que donde hay un pedazo de tierra, habrá un pedazo de cielo, y la característica de Dios de omnipresencia ahí está. Pero que Dios se manifieste es bien diferente. O sea, Dios se puede estar ahí en su calidad de Dios omnipotente, y puede estar en el lugar más sucio, más ténebre, más pecaminoso. Pero que Dios se manifieste, creo que nosotros podemos provocar esa manifestación de Dios. Y muchas veces pasa en la alabanza y en la adoración. Muchas veces pasa en la intimidad con el Señor, cuando lo buscamos realmente y Él se manifiesta. Y lo podemos ver en la Biblia cuando Dios se manifiesta ahí en el bautismo del Señor Jesús con Juan. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. En la transfiguración del monte. Ahí vemos cómo Dios se manifiesta. No es en todos los casos, pero creo que nosotros como cristianos podemos, en estos momentos de dolor y de angustia, pedir la manifestación de Dios en nuestras vidas, trayendo paz y tranquilidad y ungüento o bálsamo sobre nuestras vidas. Yo complementando a esto que estás diciendo, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Así es. El alma atribulada necesita descanso. Y el descanso solo lo vas a encontrar en el Señor Jesucristo. No lo vas a encontrar fuera de él. No lo vas a encontrar en la esperanza de alguien más o que alguien te diga algo. O sea, toda tu confianza puesta en el Señor Jesucristo. Ya para el último punto a discutir es, pues no siempre nos toca a nosotros la ficha de sufrir. De repente no nos está tocando a nosotros, pero sí le está tocando a alguien que conocemos. Y eso es algo que ustedes en Caminemos Juntos están haciendo. Y por eso quería que lo habláramos. ¿Cuál es nuestro papel? Sobre todo cuando ya hemos sufrido, cuando ya nos ha ido en feria, ya hemos pasado por una, por otra. Y no es que hayamos terminado, vamos, porque, o sea, oye, vos dijiste ese el tema del estás arriba, estás abajo, estás arriba, estás abajo. O sea, es parte de... Pero de pronto vos no estás en el momento de estar abajo, pero estás viendo que otro sí está en ese momento. Uh-huh. Y la está pasando muy mal, está sufriendo. ¿Cuál es nuestro papel ahí? Digamos, ahora está muy de moda eso del coach financiero, coach y todo es traerlo ahí de los gringos, ¿verdad? De los coaches deportivos. El coach no es alguien que te dice por dónde ir, qué hacer, sino te da opciones y te da como herramientas. Tanto Susi, mi hija, como Vilma y yo fuimos a cursos de coach tanatológico. Susi se especializó en cosas de niños y esto lo que implica es que uno va a acompañar. El acompañar a las personas a veces la mejor forma es hacerlo en silencio, pero en momentos de dolor. Pero estar ahí presente y presentar opciones. Y las opciones mejores que nosotros conocemos es la palabra del Señor. A mí siempre me gustó y me impresionó. Me tocó hacer muchos llamamientos a que la gente recibiera a Jesús en su corazón, que era parte de lo que siempre hacíamos, darle la oportunidad a la gente de que le abriera su corazón al Señor y que lo recibiera como su Señor y Salvador. Pero siempre me gustó saber que yo no tenía la función de convencer a nadie. Yo tenía que presentar una buena noticia, un buen mensaje, que es el Evangelio. Y no podía ocupar el lugar del que convence. Uh-huh. Y volvemos al Espíritu Santo. Así es. Entonces creo que, como lo hacíamos, decir, alguien quiere abrir su corazón, saber uno que era el Espíritu Santo el que iba a hablarle a esa persona y motivarlo. Y uno solamente guiarlo. Póngase de pie, acérquese o levante su mano o alguna cosa similar. Entonces creo que con acompañar a las personas que sufren y están en dolor, primero es tiempo. Tiempo es vida. Time is money, dicen allá en el norte. Claro que es vida. Y podríamos hablar mil cosas del tiempo que es dinero. Entonces,
invertir tiempo en la persona creo que es fundamental y traerle todo lo que la Biblia tiene como opciones. Cuando la persona te abre la puerta, porque la comida ni a la fuerza es buena. Hemos aprendido en tantos años que el que no quiere, no quiere. Por lo general en esto del duelo, las mujeres son las más abiertas y los hombres reaccionamos diferente. Pero cuando alguien te abre la puerta y le pones opciones y dice, pues esto, ahí hay que entrarle. Eso es una guianza, un coach tanatológico, un coach cristiano, que no es decirle, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, ahora tiene que ayunar de esta forma, tiene que hacer esto y leer esto tantas veces, como poner penitencias, sino es darle alternativas, obviamente en la palabra del Señor, y acompañar. Si algún día tenemos la oportunidad de estar con Vilma y Susi platicando ya de temas prácticos del acompañamiento, ya sea en adultos, en parejas y con niños, ahí hay muchas herramientas que se pueden utilizar, pero básicamente es tiempo. Yo puedo decir que mi esposa nunca fue protagonista en nuestra vida en el asunto de sobresalir con la gente, de tener contacto con la gente. El que lo tenía era yo porque yo dirigía la alabanza, porque yo predicaba, porque yo era el ingeniero y el que construía, etc. Ella siempre como calladita, pero ahora yo descubrí en ella una tremenda mujer que acompaña, que aconseja, que ayuda a las personas y que invierte horas de horas en las redes sociales acompañando a personas en este país y en otros, que simplemente está ahí y la gente agradecida y contenta porque alguien lo puede entender. Es que no es lo mismo que yo te diga, mira, yo comprendo lo que te pasó, si no me ha pasado. Sería casi esta falta de respeto decirlo así. Uh-huh. Entonces, creo que lo importante es dar tiempo. Y si la vivencia que vamos a transmitir es lo que hemos vivido realmente, vivencia, lo que hemos tenido en alma, cuerpo, es mucho más fuerte. Entonces, tiempo es importante y saber que el Señor será el que dará las alternativas, el que convencerá, y nosotros solamente lo que tenemos que pedir de Él es que nos recuerde y que nos inspire a hablar lo que esa persona necesita. No, la verdad es que tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿verdad? Así es. O sea, cuando se te acabó el tiempo es porque te moriste. Como ahorita, ¿verdad? Es que como ya se nos fue el tiempo. Ahora nos van a cobrar extra aquí lo del estudio. Gracias, Raúl. Una pregunta, ¿cómo podemos encontrar Caminemos Juntos en las redes? Mira, en las redes sociales te metes a Facebook, Caminemos Juntos GT. Caminemos Juntos GT es un logo como blanco con mostaza, amarillón, que son unas manos entrelazadas y dice Caminemos Juntos. El eslogan era Caminemos Juntos en medio del dolor y de la ausencia. Ahí tenemos videos, tenemos estudios, tenemos cantidad de cosas. Y cualquier duda directa pueden escribir en Caminemos Juntos en Facebook. Y las únicas personas que atendemos eso es el 99% Vilma y Susi. Porque a veces llegan cosas de niños o de adolescentes o de hermanos. Rara vez aparecen los hombres. Nosotros tenemos hasta reuniones en nuestra casa con parejas que lo han pedido, pero Caminemos Juntos GT está en las redes sociales y ahí hay material. Los derivan ya a la red para buscar estudios específicos. Hay mucho material ya, lo que hemos acumulado en más de 10 años de tenerlo ahí. Y prontamente va a ser anunciado en las redes sociales de Facebook. Vamos a tener nuestro primer evento presencial en estos meses para retomar el tema después de la pandemia. Vamos a estar pendientes y de repente nos llegamos. Seguro claro, que sí. Claro. Porque no es solo dolor de la pérdida de la ausencia de alguien, sino que aprendieron que el dolor es más allá. Mira, el duelo es por perder un trabajo, por un divorcio, por una situación familiar. O sea, el duelo es una pérdida de la relación, pérdida del empleo, pérdida del matrimonio, pérdida de alguna cosa y obviamente la muerte, ¿verdad? Ok, gracias Raúl. Yo solo quisiera, no sé si lo leímos hoy, no lo leímos, pero en Daniel, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, un par de versículos claves que dicen: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano rey nos librará. Pero si no lo hace,
ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses. Dolor va a haber. Y a veces salimos de la prueba bien parados y a veces no salimos tan bien parados. Y ojalá esta fuera de las cosas que nos explican al principio después de convertirnos, ¿verdad? De lo que decíamos, que te venden un jardín de rosas, y ojalá nos explicaran esto al principio, porque van a haber pruebas, va a haber dolor, y aún así tenemos un Dios que vale la pena seguir adorando, aunque no salgamos como querramos de la prueba. Creo que esa es una de las lecciones más importantes en esto. Sí, yo antes del podcast le compartí a Carlos una canción que a mí me ayudó muchísimo en un momento de prueba. Se llama Even If. Si lo entiendo bien en la traducción, Carlos me corregirá, aún así. Y justamente se trata de esto, ¿verdad? De que yo sé que tú puedes, yo sé que tú tienes el poder, sé que tú puedes mover montañas, pero si aún así no lo hicieras, yo igual seguiré confiando en ti. ¿Qué es lo que hemos estado hablando, verdad? De todo este tema de las pruebas, ¿por qué lo estamos hablando? ¿Por qué le estamos dando tiempo? ¿Por qué queremos que más gente pueda escucharlo? Porque queremos que la gente, a pesar de lo que esté pasando, siga adelante, que encuentre la esperanza en el Señor Jesucristo. No en nosotros, pues, o sea, nosotros somos hombres aquí, pecadores, pasando por las mismas pruebas que todos. Pero que encuentre la esperanza en el Señor Jesucristo, que es donde nosotros descansamos. O sea, estamos aquí no porque no tengamos problemas, tenemos muchos problemas, pero aún así, a pesar de los problemas, estamos aquí sentados hablando de la esperanza, de la confianza en aquel que gobierna todo. Así que esa es la invitación. Yo con eso concluyo, de que confíen en el Señor Jesucristo. Él es la solución para tu vida. Y sigue siendo la respuesta para el mundo de hoy. Sigue siendo la respuesta. Claro. Así es. Bueno, gracias Raúl por acompañarnos. Ojalá no sea la última vez. Y yo estoy disponible. Ojalá podamos contar con Vilma y Susi algún día acá también en los micrófonos. Gracias, Huicho. Gracias a la gente que nos escucha. Recuérdense que estamos todos los jueves en nuestro desayuno entre Fratelli y de Majadas 11. Por si algún día quieres llegar. Claro que a las 7 de la mañana estamos por ahí. Y si no, estamos con episodio nuevo todos los jueves en Instagram, en Spotify, en YouTube, y los miércoles en reprise en lashock.fm. Así que estamos por todos lados. Pues. Así es. Muy bien. Solo en la tele todavía, ¿no? Felicitaciones. Y lo que siempre les digo, por favor, tal vez a usted le sirve, pero estoy seguro que a alguien más le puede servir. Comparte este episodio. Tenemos 59 episodios, 58 episodios ya para compartir, pero este en particular acerca del dolor, yo le decía a mi hijo, de lo que íbamos a hablar, me dijo, mira, creo que de toda la serie este es el más importante de todos, porque la gente está sufriendo. Entonces, compártalo. Hay gente que le puede servir escuchar estas verdades bíblicas, esto que hemos hablado del corazón, todo lo que hablamos aquí es verdad. Compártalo con alguien más y bendiga su vida a través de estos medios. Así que gracias, Raúl, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos en una próxima. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el 60 entonces.